Buenos días. Este es la segunda parte del vídeo que hemos dedicado al otoño. Empezamos con la primera parte del otoño, que se trataba de las generalidades, y en este vídeo pues vamos a hablar un poco más de profundizar en el tema que es, hablando de los 5 elementos. El otoño pertenece al pulmón, o el pulmón pertenece al otoño. ¿Por qué me gusta hablar mucho del pulmón? Primero porque es digamos, en la naturaleza el último que aparece. Digamos que en esta época del año, igual que en el corazón, cuando hablamos del verano del corazón, hablamos de hay que cuidar el corazón, hay que dormir más, hay que descansar más y ver cómo está el cuerpo y descansarlo. En este caso el otoño es el tiempo de finalizar. En la naturaleza aparecen los últimos frutas, que ayer decía que sobre todo eran las frutas y las hortalizas de color blanco y sabor picante, y también hablamos del ajo, la cebolla, el puerro, y luego uno que no es de color blanco, que es el caqui, que va directamente a los pulmones. Y se nos olvidó el más importante, que es la pera. La pera de este último tiempo es fantástica para el pulmón. El pulmón en la medicina oriental es el umbral. Es el umbral. Pasamos de todas las actividades del año a que se acaba el año. Y al acabar el año, digamos que empieza el año. En este tiempo empezamos todas nuestras actividades profesionales y también los niños empiezan su actividad en el cole. Y es el tiempo, como digo, de finalización y comienzo. Los proyectos del otoño siempre tienen que estar basados en todo lo que hemos hecho durante el año. El año, digamos, empezó a subir a partir del invierno, que digamos que era la muerte. Entonces terminando la muerte, empezaba a primeros de año aquí en España, en enero y en febrero, empezaba a mostrarse un poco la primavera, y ya en primavera los proyectos de nuestros deseos y de nuestro hacer. Ya hablaremos en la primavera que viene de la primavera, que pertenece al hígado y al deseo. Luego después al verano, con el corazón, y los proyectos del verano son acalorados de actividad, de hacer y de hacer. Y ahora en el otoño es, digamos, la muerte. No la muerte es el invierno comenzando a la muerte. Entonces es la última estación del año y la primera estación del año. Entonces, como en este otoño nos preparamos para empezar, ya he visto en la calle que la gente con el frío empezó a vestirse más, a ponerse ropa ya de otros colores, más grises. Estaba esta mañana en el metro y veía a la gente andando por la espalda, y todo grises, azules oscuros. Algunas se atrevieron a llevar sandalias con los pies fuera, lo cual era muy bonito. Y entonces como que la vida empieza a ocultarse. Entonces vamos hacia nosotros, que ese frío ya tenemos ganas de meternos hacia nosotros, y es un proceso que llega hasta el invierno para, digamos, morirnos, de quedarnos ahí. Este es un proceso que diríamos que es el oso que empieza a meterse hacia adentro. Entonces es ese umbral. Ayer hablábamos de una cosa muy interesante del elemento metal en los 5 elementos, y era que abre. Es decir, con un cuchillo abrimos la carne, o abrimos la fruta, abrimos el pescado. Y en el sentido espiritual, digamos, en el sentido energético, que es de lo que tratan los 5 elementos y de lo que trata la medicina oriental, de la energía, de lo físico, pues tenemos la cirugía y los medicamentos de hierba, y más fuerte los medicamentos occidentales. Pero en la medicina energética hablamos del pulmón como el metal. Entonces, ¿qué abre? Entonces, ¿qué es ese abrir? Pues el espíritu y el espacio. Espíritu y espacio es lo mismo. Pero
qué paradoja o qué contradicción que mi maestro me explicaba el pulmón, que le llamamos pi, o a veces po, sobre todo po, nos explicaba como el mercado de la carne. Pero bueno, ¿en qué quedamos? ¿Es espíritu o es carne? Entonces, quiere decir, a mí me dice claramente, y lo decían los maestros, decía, sí, es el espíritu, pero el espíritu gobierna la carne. La carne siempre está gobernada por el espíritu. Primero energía y luego materia. Primero energía y luego materia. Todo en esta vida se ha creado primero por la energía y luego la materia. Decía en la Biblia decía, lo primero fue el verbo. El verbo para mí es el hablar, ¿no? Para nosotros. Pero para mí es el movimiento, el aire que mueve, el aire que mueve, las olas que mueven el agua en el mar. Y a partir de ahí nace la vida. Nace la vida, primero en seres unicelulares, las algas y tal, ¿no? Entonces, el pulmón, el metal, es espíritu, abre el espacio. Este año, como casi todos los años, he ido a veranear a casa de una amiga en Zara de los Atunes, y otros años vamos a Huelva. ¿Por qué? Porque las playas de ahí son enormes, hay mucho espacio, dan ganas de correr, salir corriendo como si fuera uno un caballo y sentir ese espíritu que galopa. Y ese espíritu que lo quiere todo, pero sobre todo quiere espacio y espacio y espacio. Y vivir y respirar. Vivir y respirar, que es el pulmón y el metal. Respirar, ese dar espacio al cuerpo, ese respirar, dar espacio y ese oxígeno meterlo por todas partes, dar espacio a todas partes. Hablamos también de los oligoelementos, que son siempre metales, metal, pulmón, otoño, que son en pequeñas dosis, como el hierro de la hemoglobina y como muchos otros metales en mini dosis, el cobre, el cobalto, hay mucho, el calcio también. Entonces, que mueven y con poca cantidad hacen muchos efectos, y ese es el espíritu que mueve. Entonces, otra cosa muy interesante que decían los maestros, dice, pero ese espíritu está en un cuerpo, y si no, no hay espíritu. Si no, no se puede ver el espíritu. Entonces, ¿dónde vemos el espíritu nosotros? En los ojos, en la cara. Si tiene Shen, que hablamos nosotros, si tiene ese espíritu, si tiene espíritu. Todos los espíritus son del corazón, pero el corazón, el espíritu del pulmón es el Po, y es este del que estoy hablando. Es muy interesante, muy, muy bonito, muy aleccionador. Y luego, ¿ahora empiezan los proyectos? No, ahora empieza el año, y los proyectos vienen determinados de todo lo que hemos hecho durante el año anterior. Y aquí esos proyectos van acabándose y van quedándose quietos, estabilizándose y comenzando. En el invierno, digamos que tienen un lapsus, no intentemos hacer cosas demasiado interesantes en invierno y prepararnos para cuando empieza el final del invierno, que ya se está metiendo una parte muy yang, que es la primavera, y a volar con todos los proyectos. Esto es indispensable. No hay que crear ahora mismo un proyecto nuevo sin raíces en el verano. Tengo que leer un poco de esto porque hay muchas cosas del pulmón. Hemos dicho lo del intercambio. Y luego, el pulmón es el primer órgano que funciona en el cuerpo, con la respiración. Cuando está el feto en el vientre materno, la madre respira y le manda el oxígeno por la placenta. Y entonces, nosotros le llamamos, a mí me gusta llamarle el centinela. Está ahí el centinela controlando todo. Es el espíritu. Y ahora en otoño viene ese espíritu y nos dice, bueno, a ver, hacemos cuentas. Acaba el año, va a empezar el año, proyectos que tenías, ¿qué hay de ti? Y entonces se pone serio con nosotros y nos dice, ¿en dónde estamos? ¿Cuál es nuestra posición? ¿Cuál es nuestra posición sobre todo con nosotros? Y si ese espíritu está en ese cuerpo, viviendo, sintiendo, pensando, sobre todo sentir y pensar de dentro a fuera, no tanto de fuera, sino de dentro. ¿En dónde estoy? ¿En dónde estoy? Ese es el Po que dice antes. A veces lo llamamos
pi, pero sobre todo es po. Y bueno, creo que... entonces, ¿cuándo vemos que el pulmón está fuerte? Cuando la persona está fuerte, animada, se le ve su espíritu, se le ve su ánimo, ese yang se le ve para afuera y sobre todo es positivo, agradecido, se siente rico, se le siente rico, aunque no tenga un duro en el bolsillo o un euro. En caso contrario, cuando vemos una persona apagada, con la piel más bien oscura y que sobre todo que tiene catarros, quiere decir que ese pulmón, ese yang del pulmón que no lo tiene. Entonces, ahí lo vemos muy claramente, muy claramente. Y si una persona coge muchos catarros, los niños, por ejemplo, quiere decir que el pulmón lo tienen flojo. Y nosotros tratamos al pulmón siempre lo primero. Siempre lo primero. ¿Por qué? Porque en la medicina oriental, en la acupuntura, es el garante de la energía. Ese conserva la energía. Coge la energía y echa la energía. Contamos que los monjes tibetanos, los monjes budistas, se despiertan muy tempranito, a las 3, que es la hora del pulmón. La hora del pulmón es de 3 a 5. Entonces en esa hora se recoge más energía y el pulmón está más fuerte. Decíamos también que hay acupuntores muy valientes que citan a las personas enfermas de pulmón a esa hora. Las personas enfermas de pulmón en otoño, cuando empieza el otoño, se sienten muy mal, francamente muy mal. Y luego el pulmón refleja todas las situaciones personales. Por ejemplo, si el corazón está mal, el pulmón va a estar mal. ¿Por qué? Porque ese calor del corazón va hacia los pulmones y entonces esos pulmones se fastidian. El pulmón le gusta el espacio y el fresquito. Otra cosa, por ejemplo, el bazo. El bazo y todas las enfermedades de bazo, que ya hablaremos en otra ocasión. Entonces, cuando el bazo está mal, aparece no puede controlar la humedad y entonces aparece flema en los pulmones. Por eso en la medicina oriental dice que el pulmón es la campana, y el badajo es el bazo. Entonces toda la situación que tiene que ver con el bazo, que controla la humedad del cuerpo, entonces se va a ir a los pulmones sobre todo con flema. Había alguna cosa más que decir sobre el pulmón y sí, sobre todo pues eso, las personas con pulmón fuerte tienen ganas de vivir y trabajar. Los grandes maestros, Jesucristo y los grandes maestros, los grandes políticos, pero los buenos de verdad, entonces tienen un cuerpo especial y tienen el pulmón muy fuerte, tienen el cuerpo un poco como tipo Tarzán, pero fuerte, alto, vigoroso y luego los miembros muy alargados. Y esta gente normalmente come muy poquito y son sobre todo muy espirituales. Y es una constitución que nosotros llamamos positivo mayor o Taiyang. Y bueno, esto es lo que quería decir esta segunda parte del pulmón, del otoño y el pulmón. ¿Qué podemos decir? Que comamos muchas peras, sobre todo en compota, porque así lo calentamos y coge más fuerza ese pulmón, que tiene que ver con la fuerza del cuerpo tiene que ver con el pulmón y esa respiración. Hay muchas técnicas respiratorias para ganar esa energía, para coger esa energía en el cuerpo. Luego, el espacio, cuidado con los catarros, quiere decir que la energía del pulmón afloja. Por ejemplo, cuando el pulmón está flojo, cuando estamos flojos, entonces el pulmón también controla la piel. Pulmón e intestino grueso van juntos. El pulmón controla la piel. Cuando el pulmón está flojo, el poro se abre y entonces deja salir sudor. La gente que suda mucho quiere decir que tienen poca energía, porque ese pulmón no puede controlar el tamaño del diámetro del poro de la piel. Entonces sale agua, sale el sudor y entonces nos quedamos deflexionados de sudor y nos quedamos con menos fuerza todavía. Los niños, por ejemplo, estos que por la noche sudan mucho, tiene que ver con su energía de pulmón y luego suelen coger catarros. Tiene que ver también nosotros decimos que es déficit de yin, pero
bueno, esto ya habría que hablar un poquito, pero esto tiene que ver con el pulmón, con la energía del pulmón. ¿Qué órgano controla el pulmón? La nariz, la respiración. Si la respiración está mal, tiene que ver con el pulmón. Si está taponado o no se huele o no, o a lo mejor no se cogen los sabores, pulmón, pulmón, pulmón. Y es esa energía. En realidad hablando de pulmón, a mí me encanta porque es ese caballo blanco, resplandeciente, que lleva un jinete blanco y resplandeciente que lleva a todas partes y que está lleno y que da energía y que regala energía y que va a una tienda y toda la gente se queda alegre y agradecida porque es muy agradecido y ese agradecimiento se contagia y esa fuerza se contagia. Cuando yo estoy en la consulta bien, fuerte, etcétera, los pacientes cogen esa energía del médico a través de las agujas, que es metal, graciosamente. Entonces mi relación con el pulmón y con el metal es grandiosa. Estoy todo el día, mi espíritu de acupuntor y mi espíritu de cirujano, como médico cirujano, pues está ahí en el metal, que abre, que pincha pero abre, da espacio, le da al cuerpo la sensación de espacio, que tiene futuro, que tiene alegría, que tiene que hay despertar, que puede haber más, que puede haber más allá, más conciencia, más de todo. Y en el mundo espiritual pues es el rey. Entonces, ahora en otoño, cuidado. Proyectos, sí. Empezar, sí. Pero cosas que ya hayamos comenzado en meses atrás, sobre todo en primavera y verano. Y luego, tiempo de coger energía, tiempo de comer poco, pero esos alimentos que he dicho. Y luego, tiempo de mucho aire y sol. Y tiempo del espíritu. Sentarnos y sentir al espíritu y decir, bueno, ¿y qué hay de nosotros? ¿En dónde estamos? Bueno, me gustaría hablar más porque hay muchas cosas que hablar de ese espíritu, de ese pulmón, pero bueno, ya van 17 minutos, me gusta hacer los vídeos un poco más cortos, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Así disfrutaremos todos un poco más. Os doy las gracias por la atención y nada, que me quedo con vosotros y con vuestra gracia y os doy las gracias. Saludos.